vamos a hablar de los tipos de conocimiento, o más bien vamos a abordar un tipo de conocimiento. En la actualidad es importante hablar de los tipos de conocimiento porque por lo regular se nos confunden con los estilos de aprendizaje, aunque los estilos de aprendizaje nacen de los diversos tipos de conocimiento que pone la filosofía, ¿no? En primera instancia, vamos a intentar abordar o hacer una pequeña reflexión sobre lo que es el conocimiento intuitivo. Bueno, desde la filosofía tenemos que el conocimiento, para que se dé un conocimiento, pues se debe de tener una relación directa con el objeto. Si nosotros no tenemos un objeto, pues no lo podemos conocer. Si este objeto cualquiera, háblese de un lápiz, háblese de un plumón, háblese inclusive de otra persona, ¿no? Cuando vamos a conocer algo, pues ese ente o esa cosa pues se convierte pues en objeto de ese conocimiento, ¿no? Por lo tanto, si no hay un objeto presente, pues no puede haber obviamente pues un conocimiento. Quien rescata pues este tipo de conocimiento intuitivo pues es Plotino. Plotino usa este término para designar el conocimiento inmediato y total que el intelecto divino tiene de sí y de su propio objeto. Es decir, que lo que nosotros percibimos de primera mano de nuestros sentidos, pues es ese conocimiento inmediato. Cuando nosotros observamos un objeto, pues vemos sus características, sus formas, su figura, su función, ¿sí? Y eso es un acercamiento primero del objeto y es la primera noción que tenemos de cada uno de los objetos, ¿sí? Aquí lo refiere que es el conocimiento inmediato y total que el intelecto divino tiene de sí. Hay que considerar que para los filósofos quien posee pues este conocimiento absoluto pues es un ser supremo, ¿sí? Y que el alma tiene esta parte divina porque para Plotino el alma se desprende pues de ese ser supremo, ¿no? En sus famosas eneadas o emanaciones, ¿sale? Entonces, por eso el hombre puede conocer o tiene este intelecto divino de sí y de su propio objeto. Es decir, cada vez que nosotros conocemos un objeto, nos estamos conociendo a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que vemos que no somos lo que nosotros estamos observando en ese momento, sino que somos otra cosa completamente diferente, y es aquí cuando el hombre mismo puede encontrar su propia definición o bien puede dar la respuesta a una pregunta existencial, ¿no? ¿Cuál sería esta pregunta existencial? Bueno, entonces, ¿yo qué soy? Si no soy una hoja, si no soy una impresora, ¿yo qué soy? ¿Sale? Y me doy cuenta que soy un objeto completamente diferente, que tiene otras características adversas al objeto que estamos teniendo enfrente, ¿no? Entonces, en este sentido, la intuición es una forma de conocimiento superior y privilegiada. ¿Por qué es una forma superior y privilegiada? Porque el hombre es el único ser viviente que tiene esa capacidad de conocimiento, ¿sí? Ya que con este tipo de conocimiento intuitivo nosotros obtenemos una visión sensible de la naturaleza, es decir, nosotros podemos apreciar lo que existe y podemos dar una explicación de acuerdo a nuestro pensamiento o de acuerdo a los datos de información que nos dan nuestros sentidos. Sin embargo, para que se pueda dar esto, necesitamos forzosamente que exista un objeto enfrente de nosotros para poderlo conocer. Si no, vuelvo a repetir, no se da este proceso de conocimiento. En este sentido, dentro de la filosofía medieval, se ha adoptado el término de intuición para indicar una forma peculiar y privilegiada de un conocimiento humano mismo, ¿sí? Y en primer lugar, del conocimiento empírico. Es decir, dentro de la filosofía medieval se le considera que el conocimiento intuitivo es lo mismo que el conocimiento empírico. ¿Por qué es lo mismo? Porque tanto el conocimiento intuitivo como el conocimiento empírico
parten de los sentidos. Si nosotros no tuviéramos sentidos, no podríamos conocer las cosas, ¿sí? Entonces, para que haya un conocimiento, en primer lugar, deben de existir los sentidos que captan, que perciben a los objetos, ¿sí? A diferencia que en el conocimiento empírico sí vamos a encontrar una prueba, ¿sí? O sí le vamos a exigir una comprobación. En el caso del conocimiento intuitivo, solamente nos quedamos con lo que perciben nuestros sentidos. En este aspecto, dentro de la filosofía medieval, pues ambos tipos de conocimiento van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque ambos empiezan su proceso de conocer por medio de los sentidos, ¿sí? Que nos van generando experiencias cada vez que nosotros entramos en contacto con los objetos que existen a nuestro alrededor. Por consecuencia, Roger Bacon dice que el alma pues no se aquieta en la intuición de la verdad, sino que la encuentra por el camino de la experiencia. Es decir, para los filósofos dicen que el hombre nosotros podemos conocer porque tenemos el alma, ¿sí? Y el alma posee la razón, ¿sale? En cambio, el cuerpo posee los sentidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos el cuerpo que posee los sentidos, le dan una información al alma, ¿sí? Y el alma, como es la razón, ¿sí? Es el pensamiento, se encarga de decodificar, ¿sí? Se encarga de decodificar toda esta información que dan los sentidos para dar sus juicios de valor y decir, esto es una mesa, esto es una silla, esto es un lápiz, esto es una libreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va generando una experiencia, ¿sí? Por lo tanto, el alma, ¿sí? Siempre le va a pedir a los sentidos que le compruebe los hechos. Sin embargo, vuelvo a repetir, en este conocimiento intuitivo solamente se va a quedar la razón, o se va a tener que conformar la razón con la primera visión que dan los sentidos a los objetos, ¿sí? Y aquí cabe mencionar, a lo mejor muchos se preguntarán, bueno, pues ¿cuáles sentidos? Pues muy sencillo, ¿no? Cabe recordar cuáles son nuestros sentidos, pues la vista, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos estos sentidos, no podemos generar ese conocimiento, ¿no? Más adelante, Duns Scoto refiere este término de intuición a todo aquello que existe y lo que está presente de manera actual y determinada. Es decir, con el conocimiento intuitivo solamente podemos conocer lo que existe. Lo que no existe no lo podemos conocer. ¿Y por qué no lo podemos conocer? Porque no lo pueden percibir nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, lo único que nosotros podemos conocer son las cosas existentes, reales y actuales, que los podemos percibir por nuestra vista, por nuestro gusto, por nuestro olfato, por nuestro tacto, ¿sí? Por nuestro oído. Bien, por lo tanto, en esta filosofía medieval, la intuición va a conservar su significado genérico, ¿sí? ¿En qué sentido? Que el conocimiento es la relación inmediata con un objeto cualquiera, ¿sí? No se puede dar el conocimiento, si no tenemos un objeto, y no se puede dar el conocimiento si no hay un sujeto que quiera conocer al objeto, ¿sí? Entonces, en esta relación, ¿sale? Donde donde el sujeto absorbe los datos y las características que tiene el objeto, es cuando se da el conocimiento, y que es una relación directa. ¿Por qué una relación directa? Porque tiene el objeto presente, ¿sí? Bien, en Descartes habla de la intuición como algo evidente, ¿sí?
y que pues tiene dos caminos que conducen a que el conocimiento sea cierto, ¿sí? Comprendido por este término, la aprehensión inmediata de un objeto mental cualquiera. Es decir, con Descartes dice que para darse el conocimiento, la información que dan los sentidos al alma es apropiarse de las características, ¿sí? Un ejemplo más claro o evidente que nosotros tenemos es ¿por qué nosotros podemos dibujarnos en nuestra casa? ¿Sí? Nosotros podemos dibujar nuestra casa sin tenerla presente porque todas sus características que tiene la casa la hemos almacenado en nuestra mente, por así decirlo, y se ha retenido ese conocimiento, ¿sí? Y ese almacenamiento se llama aprehensión, es decir, yo me apropio de las características de los otros objetos y por eso los puedo distinguir, los puedo definir y puedo decir de qué están hechos o de qué están conformados. En este sentido, entonces, la intuición se extiende ya sea a las cosas, al conocimiento de sus recíprocas relaciones necesarias, ¿sí? O en fin, a todo que el entendimiento experimenta con precisión en sí mismo o en la imaginación. En otras palabras, ¿sí? La intuición se aplica a todas las cosas que el hombre tiene en su mundo y en las cuales entra en contacto, ¿sí? Y cada vez que entre en contacto en la razón, en la mente humana, va teniendo un entendimiento que lo va convirtiendo en una experiencia, ¿sí? Y esa experiencia lo lleva a tener un conocimiento preciso, y ese conocimiento preciso radica en que sea verdadero o en que sea falso. Luke más adelante, ¿sí? Dice que el conocimiento que percibe de un modo inmediato el acuerdo o el desacuerdo de dos ideas por sí solas, sin la intervención de ninguna otra, y denominó intuición precisamente a su inmediatez, al conocimiento que tenemos de nuestra propia existencia, ¿sí? Es decir, que el hombre, ¿sí? El hombre conoce las cosas de acuerdo a las percepciones o de acuerdo a lo que él quiere conocer, a lo que le interesa, a lo que le llama la atención, ¿sale? Por eso es este acuerdo o desacuerdo, ¿sí? Aunque nosotros tengamos el mismo objeto aquí presente y dijéramos a 10 o a 15 personas que describieran ese objeto, cada quien tendría su propia versión y ese va a ser su conocimiento. ¿Por qué? Porque le interesó más ciertas características que otras personas pues no fueron pues de su agrado, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, pues esta intuición es precisamente por su inmediatez, ¿sí? La inmediatez es lo que le llama la atención a nuestros sentidos, no lo que nosotros queremos conocer en sí de las cosas, sino lo primero que le llama la atención a nuestros sentidos es que nosotros vamos a adquirir nuestra propia experiencia de cada una de las cosas. John Stuart Mill también dice que las verdades no son conocidas, no son conocidas, de dos maneras, ¿sí? Algunas son conocidas directamente por sí mismas, otras a través de la mediación de otras verdades, donde las primeras son objeto de la intuición o conciencia y las segundas son objeto de la inferencia. Es decir, nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros conocemos de manera directa con el objeto y también conocemos de manera indirecta por medio de otra persona. Un ejemplo, ¿sí? Para que se entienda esta idea. Cuando una persona nos da su punto de opinión y nos dice, no, yo te recomiendo que le hagas así porque yo le hice como tú le quieres hacer y no me resultaron las cosas. Por eso te sugiero que le hagas esto, ¿sí? O que lo hagas de determinada manera. En ese proceso de que la otra persona nos da su punto de vista, estamos conociendo, pero por medio de la inferencia, ¿sí? Estamos dando un voto de confianza a esa persona
y nosotros llevamos ese conocimiento, esa experiencia de esa persona a la decisión que nosotros queremos tomar en ese momento, ¿sale? Entonces, cuando nosotros conocemos por medio de otras personas, ¿sí? También se da esa inferencia o esa suposición de que posiblemente pase o no pasen las cosas como ella no les marca, ¿sí? Sin embargo, ¿quién es el que decide? Pues la percepción, ¿sí? O la sensación que dan nuestros sentidos acerca de cada una de las cosas. Kant señala, ¿sí? Que se apuesta por un sentido de la intuición tradicional. Sin embargo, él dice que la intuición es la representación tal como sería por su dependencia de la presencia inmediata del objeto. Es decir, que la intuición solamente es una copia del objeto, sin llegar a un análisis, ¿sí? Solamente vemos características, vemos formas, vemos figuras y hasta allí se queda. No cuestionamos, no racionalizamos de por qué tiene esta forma, por qué es de esta manera, ¿sí? Por qué tiene estas letras, por qué se llama así, etcétera, etcétera. No, simplemente es esa percepción inmediata del objeto, ¿sí? Como si fuera una fotografía, ¿sí? De la realidad. Sin embargo, Kant pues distingue dos tipos de intuición, la sensible y la intuición intelectual. La intuición sensible, ¿sí? Es la que todo ser pensante finito tiene, ¿sí? Al que es dado el objeto, es decir, lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, y que implica pues pasividad, afección, ¿sale? ¿Por qué? Porque solamente nosotros recibimos los datos que nos dan todos los objetos. En la intuición intelectual, ¿sí? Es originaria, es creadora y es aquella por lo cual el mismo puesto o creado se le atribuye pues a Dios, ¿no? Esa intuición intelectual que tiene la capacidad de crear cosas pues prácticamente de la nada, cosa que no tiene el hombre. Por eso Kant se lo atribuye a Dios, a ese ser supremo que de la nada crea cosas por su propia intuición o su propia ocurrencia, por decirlo así, puede determinar la elaboración de ciertos objetos que al hombre que se le van a hacer dados pues simplemente les queda acatar ese objeto para su conocimiento y que el hombre vaya teniendo una explicación de la realidad en la cual él está inmerso. Fichte dice que la intuición intelectual es la conciencia inmediata de que yo obro, de lo que yo obro, y que es aquello por lo cual el yo conoce en cuanto hace. Aquí se nos está hablando de una experiencia, ¿sí? Dice Fichte que la intuición es o se da el conocimiento de las cosas que nosotros hacemos. Es decir, yo me doy cuenta que conozco las cosas porque las hago, ¿sí? Y porque las realicé con anteriormente y que las puedo realizar de manera futura, ¿sí? Por eso dice que ese yo, es decir, que el mismo hombre se conoce a sí mismo, pero a partir de las cosas que él ha hecho a lo largo de su existencia, ¿sí? Hegel pues identificó la intuición y el pensamiento refiriéndose a lo mismo, que intuir pues es lo mismo que pensar. Si nosotros no pensamos, no podemos tener un conocimiento. Si nosotros no tenemos un sentido o no tuviéramos los sentidos, pues prácticamente no podemos pensar en las cosas, ¿sí? Y por lo tanto no habrían hechos o no habría realidades o no habría objetos palpables, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendríamos esa capacidad de conocer, ¿sale? Bergson dice que la intuición pues es la visión del espíritu por parte del mismo espíritu y que significa toda conciencia, pero es una conciencia inmediata, ¿sí? Es una visión que apenas se distingue del objeto visto, del conocimiento,
que está en contacto, ¿sí? Y que de alguna manera pues llega a tener una coincidencia. Es decir, que nosotros conocemos por coincidencias. ¿Y por qué por coincidencias? Porque los objetos se nos aparecen a nosotros. Los objetos están ahí para que el hombre, ¿sí?, los conozca, ¿sí? Entonces por eso es una conciencia inmediata, porque no todos los objetos que nosotros percibimos a lo largo de nuestra vida están presentes con los mismos, ¿no? ¿Sale? Entonces, cada vez que nosotros entramos en contacto con un objeto, adquirimos un sentido diferente, adquirimos una experiencia diferente y no es la misma, ¿sí?, a pesar de que ya hayamos conocido el objeto, ¿sí? Siempre vamos a adquirir experiencias completamente diferentes porque nuestras relaciones inmediatas son diferentes cada vez que nosotros entramos en contacto con los objetos. Cross pues identifica la intuición con el arte y dice que tiene los mismos caracteres formales y que de todos modos es un conocimiento originario e inmediato, que por lo tanto no distingue entre lo irreal y entre lo real, ¿sí?, sino que tiene un carácter o fisionomía individual y expresa directamente el objeto. Es decir, con la intuición no sabemos qué es lo que vaya a pasar en este momento o qué es lo que vaya a pasar mañana o qué vaya a pasar dentro de 20 años, no, porque es un conocimiento directo, es un conocimiento que nosotros adquirimos mientras estamos en contacto con el objeto, ¿sí? No podemos predecir ciertos tipos de conocimiento, aunque sí se tiene pues esa capacidad de suposición, más no podemos decir con certeza, ¿sale?, qué es lo que va a pasar mañana o dentro de 10 o 20 años, porque solamente vuelvo a repetir, es un conocimiento inmediato mientras entramos en relación con el objeto, ¿sí? Por lo tanto, la intuición pues es una relación con el objeto, ¿sí?, que se caracteriza de la siguiente manera. En primer lugar, por la inmediatez de la relación misma. Si no hay objeto y si no hay sujeto, no hay un conocimiento. Y la segunda, por la presencia efectiva del objeto. Siempre debe de haber un objeto para darse ese proceso de conocimiento. En este sentido, entonces, sus características pueden distinguirse de la siguiente manera. La primera, que la intuición puede quedar reservada a Dios y ser considerada como el conocimiento que el Creador tiene de las cosas creadas. En segundo lugar, que puede ser atribuida al hombre y considerada como la experiencia en cuanto a conocimiento inmediato de un objeto presente. Y en este sentido, no es más que una percepción. Y en tercer lugar, que puede ser atribuida al hombre y considerada como un conocimiento originario y creador en un sentido romántico. Todas estas opciones pues han perdido buena parte de su interés pues dentro de la filosofía contemporánea, porque ya un filósofo llamado Peirce pues sometió a crítica pues esta concepción del conocimiento intuitivo y pues él negó tres cosas. La primera, que la intuición no puede servir para garantizar la referencia inmediata de un conocimiento a su objeto. La segunda, que la intuición no puede construir el conocimiento evidente que el yo tiene de sí mismo. Y la tercera, que está fuera de distinguir los elementos objetivos y diferentes conocimientos, ¿sale? En síntesis de estas tres problemáticas es que dice Peirce, yo no puedo saber si lo que tú me estás diciendo es verdad o es mentira, porque cada quien percibe de manera diferente esos objetos y cada quien puede tener sus propias versiones. Y además, una de las críticas que también hace es que, bueno, mientras estoy viendo los objetos me doy cuenta de que existen, pero los dejo de ver, por lo tanto ya no están existiendo. Y esa es una de las grandes críticas que se le van a hacer a este tipo de conocimiento intuitivo. Sin embargo, con el conocimiento científico vamos a ver que estos tipos de conocimientos se van complementando, ¿sí?
porque el conocimiento científico, al igual que el empírico y al igual que el intuitivo, comienza con los sentidos, pero tiene otros pasos diferentes que vamos a intentar desarrollar pues en otra cápsula. En este sentido de Peirce, pues también Claude Bernard da su aportación de la intuición o sentimiento, ¿sí? Dice que genera la idea o de la hipótesis experimental, esto es, la interpretación anticipada de los fenómenos de la naturaleza. Toda la iniciativa experimental está en la idea, ya que solamente la idea provoca la experiencia. La razón o el razonamiento sirven solo para deducir las consecuencias de esta idea y para someterlas a la experiencia. Por lo tanto, ¿cuál es el aporte de la intuición? Que nos va a generar una hipótesis que con el conocimiento empírico vamos a ver si esta hipótesis es verdadera o es falsa. ¿Pero por qué hasta el conocimiento empírico? Porque el conocimiento empírico sí nos exige o exige a la razón una demostración de los hechos o de las cosas. Bueno, mis estimados amigos, esto sería todo lo referente al conocimiento intuitivo. Espero que les sirva y no queda más que despedirme de ustedes invitándolos a que sigan nuestro canal de YouTube como Jorge Gasca y que estén al pendiente pues, de nuestros próximos videos donde vamos a desarrollar pues también los tipos de conocimiento. Bueno, pues de mi parte es todo y que tengan un agradable día. Gracias por su atención.